4 son los divorcios que ha tenido Jennifer López y analizando las demandas de cada uno existen diferencias abismales. Señores, sigue siendo noticia el divorcio de Jennifer López y Ben Affleck. Ya se están divorciando, como le dijimos ayer oficialmente, sobre todo por los términos de la demanda. Qué triste, Raúl. Y es que las diferencias con los otros divorcios son importantes y Tania Charry hizo una investigación con todas las demandas y aquí las presenta. Hola, Tania, ¿cómo estás? Tania, adelante. Querida Clarisa, querido Raúl, ¿cómo están ustedes en el estudio? Efectivamente, cuando ya yo tuve la demanda de Jennifer López en contra de Ben Affleck queriendo divorciarse, me llamó la atención. Yo dije, ¿cuáles serán las diferencias que tiene esta demanda de divorcio a las otras 4 demandas que ha tenido Jennifer López? Hay muchísimas diferencias. Por ejemplo, 2 las pidió Jennifer y 2 le pidieron las respectivas parejas de Jennifer en ese momento. Y aquí les cuento qué más detalles encontré en esas demandas. Cuatro son los divorcios que ha tenido Jennifer López y analizando las demandas de cada uno existen diferencias abismales. El primero fue con el cubano Ojani Noa. El divorcio lo puse yo y la razón exacta fue por los engaños y por la infidelidad que ella tenía con Puffy. Según él, fue porque ella había conocido a Puff Daddy y la relación cambió por completo. Firmaron un acuerdo prenupcial y después ella le exigió no hablar nada de su relación cuando él quiso escribir un libro autobiográfico y hacer una película sobre ese periodo de su vida. En el 2001 se casó con Chris Judd, a quien conoció cuando él participó como coreógrafo en uno de sus videos musicales. La demanda la puso Jennifer por diferencias irreconciliables, diciendo que solo habían durado 8 meses de matrimonio. Tenían contrato prenupcial y llegaron a un acuerdo en donde se dice, se murmura, se comenta y hasta se chismea que le dio dinero al hombre para comprar su silencio. De hecho, quedó constancia en la demanda que todo lo que vivió y los acuerdos a los que llegaron son estrictamente confidenciales de por vida. En el 2004 se casó con Marc Anthony. Duraron 7 años casados y la demanda la puso Marc. Acordaron custodia compartida de los niños y Marc debía tener a los niños 7 días al mes y se turnarían en las vacaciones y días de fiesta. En esta demanda, Marc fue claro en exigir que no se podía exponer a los niños a paparazzis ni a prensa excesiva. Nadie pagó child support ni manutención. Marc y J-Lo se encargaban de los gastos mientras estuvieran con los niños. No hubo acuerdo prenupcial, pero acordaron que cada quien se quedaba con lo suyo y dijeron que no tenían propiedades en común. Algo que quedó bien establecido es que ninguno podía publicar una historia, artículo o libro sobre la otra persona, el matrimonio o el porqué del divorcio. Aunque esto no se cumplió cuando J-Lo escribió su libro y habló bastante de Marc y su ruptura. Con Ben, ella fue quien puso la demanda. Dice que el día de su boda fue julio 16, es decir, la boda de Las Vegas fue la legal. Pide que cada uno pague por sus abogados aunque ella se está representando y pide que le restituyan su nombre de Jennifer Lynn Affleck a Jennifer Lynn López. La corte está informando a Ben que debe presentar todos sus activos financieros durante el tiempo que estuvieron casados para hacer la repartición de bienes. Como la demanda solo tiene unos días, aún no se ha estipulado cuándo será la primera audiencia si es que hay, si llegarán a verse en los tribunales o si podrán llegar a acuerdos fuera de la corte. Lo cierto es que J-Lo ya tiene experiencia en divorcios y en anillos porque ya serían 6 los que le han dado a la diva del Bronx. Y por lo que la conocemos, vendrán otros, porque de algo todos estamos seguros. La diva del Bronx sola no puede estar sin un hombre a su lado. Clary y Raúl, que por ejemplo, ella no tuvo acuerdos prenupciales ni con Marc Anthony ni con Ben Affleck. Con Marc Anthony, como les dije en la historia, llegaron a acuerdos y no tuvieron que entrar a hacer ninguna división de bienes, ni siquiera los ingresos que tuvieron dentro de los años de matrimonio. Cada quien se quedó con lo que trajo, con lo que hizo, con lo que produjo durante ese tiempo. Con Ben Affleck igual, con Marc y con Ben, ella se cambió el apellido. Por ejemplo, con Marc ella se llamaba legalmente Jennifer Lynn Muñiz, igual que con Ben Affleck se llamaba Jennifer Lynn Affleck. Pero con Ojani Noa y con Chris Judd, ella no se cambió el apellido y fue ella en esos casos los que pidió el divorcio. Con Chris Judd ella lo pidió y ahora con Ben Affleck. Yo no creo que haya problema, por todo esto. Creo que los dos tienen suficiente dinero y ojalá que se arreglen
y esto termine amigablemente, Tania. Y pienso, Tania, ¿verdad? Que es una oportunidad para ella estar sola finalmente con ella misma. A veces hace falta esas cosas. A veces hace falta eso, pero fíjate que también están diciendo que en esta oportunidad no fue Jennifer López la que pudo haber sido como el problema, decirlo de esa manera, ¿no? Sino que fue Ben Affleck, que de repente se apresuró, no le puso mucha atención al matrimonio. Él quería tener un matrimonio muy low profile. Es imposible hacerlo si te vas a casar con una mujer como Jennifer López, y mucho menos cuando tú también estás en este negocio del entretenimiento. Sí, se trata de Tania, manejar, los paparazzi van a ir detrás hablando de todo otra el tiempo. cosa, ¿cuándo tú regresas aquí por los estudios de Univisión? ¿La extrañas? Pronto, Raúl, y me extraña. Ok, no, tú vienes con tu esposo la próxima vez que vengas. Probablemente sí. Ok, sí, porque yo quiero, a ver si él me ayuda, se lo pido de Siempre favor. estamos juntos. Si la luz esta que te ponen con el filtro lo puedes poner en mi casa, Ay, en el Dios. apartamento, para cuando yo vea a Milly luzca así. Ay, Raúl. Te van a mandar el director de iluminación que me pusieron aquí en estas luces para que luciera así No, toda linda. yo bella, cambio, fresca y con tal de ver a maravillosa. Milly así, yo cambio todas las Además, luces de te la voy a casa. mandar también allá en el estudio. Tráela para Un acá. beso, Mili un no beso. necesita eso. Tania, te Ya. queremos. Ya me imagino que Milly me va a estar llamando. Obviamente, Mili, con todo el derecho. Llámala.